Buenos días, esta mañana vamos a leer un poco acerca de la crucificación de Jesucristo. Este es el día Viernes Santo, un día muy especial, ¿verdad?, en la vida del cristiano, un día donde debemos de ayunar, pasárnosla en oración, recordando la gracia y la misericordia que todos hemos recibido a través de nuestra fe que hemos puesto en Cristo Jesús, como leemos en San Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice: a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es muy importante para cada cristiano, porque recuerden que nosotros no hemos obtenido algo que hemos comprado, sino que esto fue un dado especial del Padre Celestial, donde el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz, a morir por todos nosotros los pecaminosos, los que estábamos en desobediencia, en rebeldía contra el Padre, los que estábamos separados de la gloria de Dios, los que un día estábamos destinados a ir al infierno, pero ahora tenemos un nuevo destino, y ese nuevo destino es el cielo, por lo que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. El sacrificio que Él hizo al derramar su sangre nos ha dado la libertad, nos ha dado la potestad del Padre para ser hechos hijos de Él. No hay un don, un regalo más especial, más maravilloso, más glorioso que el que se nos ha dado a nosotros, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando pienso en el sufrimiento de Jesucristo la noche anterior, antes de ser crucificado, entiendo personalmente lo que significa ser valioso ante Dios. Porque nosotros, cuando estábamos separados del pecado, no nos considerábamos valiosos. Pero ahora que hemos recibido la gracia, la misericordia de Dios, entendemos el valor que Dios puso sobre cada uno de nosotros, que Él consideró tanto a nosotros que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz, a ser la oveja perfecta, el sacrificio perfecto, para que nosotros también un día podamos estar con Él en el cielo, para que un día nosotros podamos llegar a tener ese destino final que es la eternidad con Cristo Jesús, el Padre Celestial y su Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús también está sobre nosotros. El Espíritu de Dios que le reforzó a nuestro Señor Jesucristo en la noche en que iba a ser crucificado, también está sobre nosotros para reforzar nuestra fe, para reforzar nuestra esperanza, para reforzar nuestras creencias que tenemos fe en Cristo Jesús, quien pagó la deuda que nosotros debíamos a Dios a través de nuestros pecados. Y vemos el versículo 1 del capítulo 19 de San Juan que dice: así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Si recuerdan, Jesús había sido golpeado durante la interrogación en la casa de Ana, y lo vemos en Marcos 14:63. Tanto había sido golpeado que no se podía ni reconocer. Una noche que recibió una paliza a través de las manos de un hombre, y ahora está ante el gobernador de Galilea, el gobernador romano, Pilato, y él también lo va a azotar. Y dice el versículo 2, los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. La púrpura era ¿qué? Significaba la realeza, ¿verdad? Pero la corona era para burlarse, porque decían que él era un rey, que él se había declarado el rey de los judíos. En verdad sí lo era, aunque ellos estaban cegados por su odio y su pecado, no eliminaba lo que él realmente era. Él era un rey.
Él había dejado su reino en el cielo celestial para bajar a la humanidad, para que nosotros un día pudiéramos tener esa vida eterna con Él. Y Él estaba dispuesto a sufrir, a ser golpeado, a ser burlado, a que le pusieran una corona de espinas clavada en la cabeza. Imagínate que alguien te esté metiendo espinas en tu piel y tu sangre está chorreando, está siendo derramada, siendo humillado. Pero Él nunca los maldijo. Como vamos a ver, en realidad Él oró por ellos. Él oró por los que lo golpeaban, por los que lo maltrataban. Hermanos, hermanas, este día para nosotros debe ser un día hermoso donde recordamos lo que Jesús hizo e imitar a Él, imitar su bondadeza, imitar su amor, imitar su cariño, imitar su misericordia, ser compasivos. Y le decía en el versículo 3, salve al Rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Cuántas veces nosotros nos se burlan y nosotros nos enojamos y nos sentimos que somos maltratados? Pero Él dice que se burlaban de Él y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en Él. Entonces Pilato, al ver que Jesús no respondía con ninguna maldición y no decía nada en contra de los que lo golpeaban, Pilato pudo ver que este hombre en realidad era diferente. No era como los demás, que había algo especial en él. Y cuando lo presenta ante los judíos, dice, aquí está el hombre. Yo no encuentro ningún delito en él, porque no había delito en Jesús. Jesús era perfecto en todo sentido. Si no hubiera sido perfecto, nosotros no pudiéramos haber alcanzado la misericordia de Dios. Jesús tuvo que estar sin ninguna mancha. Tuvo que ser la oveja perfecta de Dios para hacer el gran sacrificio de Dios, para que nosotros pudiéramos ser comprados de la deuda del pecado. Porque dicen Romanos que había una deuda que debíamos todos nosotros, que eso era lo que íbamos a pagar un día en el infierno. Pero Jesús estaba dispuesto a pagar esa deuda por nosotros al ser humillado y, como veremos, al ser crucificado, al derramar su sangre preciosa, su sangre perfecta en esa cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros también un día podamos vivir eternamente con Él, para que nosotros podamos redimidos del pecado, para que nuestra deuda fuera borrada completamente. Imagínate tener una deuda que tú nunca puedas pagar. Viene un buen hombre y dice, yo la pagaré por ti. ¿La recibirías? Eso es lo que tenemos que recordar y reconocer, que Jesús pagó la deuda más grande del mundo cuando Él pagó la deuda en la cruz, la deuda de nuestros pecados, porque Él era inocente. Y dice el versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificarlo, porque yo no hallo delito en él. Aquí Pilato, igual que Herodes, se condena a él mismo por sus propias palabras, que no haya culpa ninguna en Cristo. No existe ningún delito en Él para que Él sea crucificado. Pero por mantener la paz con los judíos, condenará a Jesús. Condenará a un hombre inocente a una muerte difícil, una muerte dura, una muerte horrorosa, sabiendo que es inocente y que solo lo habían entregado por simplemente estar celosos de él. Jesús no tenía ningún delito por el cual podía haber sido acusado.
Pero entiende esto, cuando uno rechaza la gratuita salvación de Dios a través de Jesús, no puede decir que no sabía. No hay excusa delante de Dios que lo convencerá a tus propias palabras, igual que a Pilato te condenarán. Como vemos en el versículo 7, y este es un versículo de gran importancia y de gran significado, porque dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Como vemos en el primer capítulo de San Juan, versículo 1, donde dice, el verbo se hizo hombre y el verbo habitó entre nosotros. Ese verbo es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Hay ciertas religiones que dicen que Jesús nunca dijo ser el eterno y poderoso. Pero los judíos muy claramente entendieron que esto es precisamente lo que él estaba diciendo en Mateo 26, 63 al 65. Y es por blasfemia que lo habían traído por decir que él era el Hijo Altísimo del Dios Todopoderoso. Jesús nunca negó ser Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, dice el versículo 8. No importa qué posición tengas en el mundo, todos un día estarán ante de Dios y temerán por haber sido desobedientes e incrédulos y no haberse arrepentido de su pecado. Yo te lo digo sinceramente, aunque tengo 18 años caminando con Cristo Jesús como mi Salvador, en enero 21 del año 2001 a las 7:30 de la noche, Jesús vino a mi vida, entró en mi corazón, me puso en libertad de mi pecado, me puso en libertad de lo que yo había sido y me puso en un nuevo camino hacia la vida eterna. Él me ha dado lo que yo no merecía y lo hizo todo por amor, lo hizo todo por su gracia. Yo no temo a Dios, sino lo adoro. Aprecio lo que Él ha hecho por mí. Aprecio el sacrificio de la cruz, como vamos a ver. Pero sí tengo miedo. Tengo miedo de fallarle a mi Padre Celestial. Tengo miedo de que lo vaya a decepcionar por mi desobediencia. Y por eso diariamente es que vengo ante su presencia para que Él me limpie y me dé un nuevo corazón. Para que Él me sane y me refuerza mi fe. No quiero ser como el hombre mundano que no tiene temor a Dios. En el versículo 9 dicen otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La autoridad es dada por Dios y no por el hombre. Ellos son los instrumentos que Dios utiliza. Pero Jesús le contesta que el mayor pecado tiene el que lo entregó. ¿Hablando de quién? De Judas, que había traicionado al Hijo de Dios. Y esto lo podemos ver también en Lucas, donde dice así, a la verdad el Hijo del Hombre se va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, escucha, no eres amigo de César. Todo
el que se hace rey a César se opone. Los judíos odiaban al romano, odiaban al César, pero en esta ocasión están dispuestos a comprometerse en decir que César es su rey por ver a Jesús ser crucificado. Y esta es la oposición del hombre, diciéndole a Pilato que soltar a Jesús es hacerte enemigo del César. Entonces, ¿a quién se oponen? Se oponen ante Dios, ¿verdad? Entonces dice el versículo 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Este era un asiento portátil que se usaba para pasar juramento y se ubicaba frente a la presidencia del procurador. Pero antes de que pasara sentencia, su mujer le había mandado avisar que no se metiera en este asunto. Y esto lo vemos en Mateo 27:19, donde ella dijo que había sido atormentada la noche anterior en sus sueños por la causa de este hombre. Y ella sabía que él era inocente. Pero él no le hizo caso. La Biblia dice que Jesús también un día pasará juramento ¿sobre quién? Sobre toda la humanidad. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día seremos juzgados, al igual que Jesús está siendo juzgado este día por Pilato. También el hombre será juzgado por Jesucristo. Unos entrarán a la vida eterna y el otro entrará al infierno. Uno a la vida gloriosa con Dios y el otro a una vida donde será atormentado por la eternidad. En Apocalipsis 20:12-15 leemos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cada cristiano, cada persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, cada uno de nosotros que recibió este don especial, tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escucha la diferencia. ¿Okay? Esto es de gran importancia porque dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, ¿verdad? Hay un libro que es el libro de la vida, pero hay muchos libros que tienen los nombres de los hombres escritos de toda la humanidad que ha rechazado la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Entonces la pregunta tiene que ser ¿en cuál libro quieres que te encuentre tu nombre? ¿En el único libro o en los libros? Si está escrito en el libro, ese es el libro de la vida. Significa que si tu nombre está escrito ahí, tú pasarás a la eternidad con Jesucristo, por lo que Él está haciendo este día por ti. Pero si tu nombre está escrito en el libro o en los libros de los hombres, tú pasarás al infierno. Y uno tiene que elegir dónde quiere su nombre escrito. Y elegimos al recibir a Jesucristo. Decimos, quiero la vida eterna. El don especial de Dios, su misericordia que está siendo extendida a mí para redimirme del pecado, para redimirme del infierno. Yo quiero mi nombre escrito en ese libro. No quiero mi nombre en los libros, sino que sea encontrado en el libro de la vida eterna, donde Cristo Jesús escribe mi nombre personalmente. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay dos muertes. La muerte primera, morirás físicamente. La segunda muerte es la muerte espiritual, donde serás atormentado por eternamente. Muchos dicen, si Dios ama al hombre, ¿por qué va a mandar a alguien al infierno, donde sufrirán? Pero la verdad no es que Dios te está mandando ahí. Nosotros nos mandamos personalmente
¿Por qué? Porque este día tenemos la habilidad de recibir la gracia, la misericordia de Dios y tener nuestro nombre escrito en la vida eterna. Pero muchos rechazan ese don especial, ese regalo gratuito de Dios de recibir vida eterna. Y cuando mueren, irán al infierno. No podemos juzgar a Dios por lo que nosotros hemos elegido. Yo elegí la vida eterna en Cristo Jesús. Otros eligieron el infierno. Te suplico este día que recibas a Cristo Jesús. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escucha, ¿dónde quieres que tu nombre sea encontrado? ¿El libro de la vida o los libros? Si tu nombre está en el libro de la vida, entrarás y pasarás a la gloria eterna de Dios. Pero si tu nombre está encontrado o escrito en los libros, entrarás al fuego. Te ruego que recibas la gracia y la misericordia de Dios este día. Dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, aquí tenéis vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. En esto están correctos, porque ellos tenían un rey anteriormente y era Dios. Pero ahora han elegido las cosas mundanas y han abandonado la gloria y la presencia de Dios. Ellos dicen, tenemos un rey y ese es el César. Yo tengo un rey y ese es Jesucristo. Nada más se sienta en el trono de mi corazón más que Cristo Jesús, mi rey, mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Que ese sea tu deseo también. Dice el versículo 16, así que entonces lo entregaron a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. El filósofo y hombre estatal Cícero dijo acerca de la crucifixión, era de lo más cruel y lo más vergonzoso castigos. La cruz, primero, los testigos de Jehová alejan que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca. Ellos usan la palabra griega stauro, que significa estaca, pero esta misma palabra en el primer siglo era usada para la parte cruceta, o viga transversal, pero hay mucha evidencia arqueológica también que soporta que Jesús murió en una cruz y no en una estaca. Y dice, allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio de entre ambos. Jesús tiene que ser lo central de nuestra vida. Esto realiza la profecía que está escrita en Isaías 53:12, donde dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Lucas 23:39 leemos como uno de los que está crucificado le pide a Jesús que se acuerde de él. Y Jesús le dice, ahora estarás en el paraíso conmigo. Ahora Jesús está crucificado entre estos dos hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y uno de ellos mirándolo le dice, Señor,
recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús, mirando que él tiene fe, le dice, este día estarás conmigo en el reino. Pero el otro se burla y el otro él mismo se condena. Mi oración es que nosotros seamos como el hombre que reconoce que él tiene pecado en él mismo. Porque es lo que él testifica cuando le dice al otro hombre, nosotros merecemos nuestra muerte, pero este es inocente. Jesús, por su inocencia, pudo salvar a cada uno de nosotros de nuestro pecado. Dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cabeza, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, las tres lenguas mayores prácticas de esos días. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino este dijo ser, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ellos se ofenden porque Pilato escribe que Jesús es el hombre, el rey de los judíos. Y es donde viene la pregunta. ¿Quién es tu rey? ¿Tu rey es Jesús? ¿O tu rey es la ambición del hombre? ¿La ambición al dinero? ¿La ambición de las mujeres o de los hombres? ¿Quién es tu rey? Uno tiene que reconocer que en nuestra vida hay uno que reina sobre nosotros. Para mí, Jesucristo es mi rey. Él reinará por siempre sobre mí y sobre mi familia, porque nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser a sus manos de Él. Nos hemos puesto en su gloriosa misericordia, donde encontramos la paz, la sanación espiritual, la fuerza de nuestra fe, donde reconocemos que lo que fuimos ya no somos. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, que su sangre perfecta, gloriosa, hermosa, nos ha sanado a cada uno de nosotros. En Él he encontrado la paz que yo busqué en el mundo. Solo en Él he encontrado la paz que no encontré en el alcohol ni en las drogas. Solo en Él he encontrado la paz que no encontré en ninguna mujer, más que solo en Él. Y Él me ha traído mi preciosa esposa, una mujer cariñosa. Él ha sido el rey de mi vida. Y por eso le agradezco a Dios por lo que Él me ha dado. Entonces, ¿quién es tu rey? En este día, Viernes Santo, te suplico, te imploro que hagas a Jesús el rey de tu vida. Que hagas a Jesús el rey de tu corazón. Que pongas tu fe, pongas tu confianza, pongas tu ser, tu vida, todo, tus finanzas en el Rey poderoso del mundo, en el Rey Jesucristo. Cuando los soldados, dice el versículo 23, crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es interesante, ¿verdad? Como ellos están apostando sobre la ropa de Jesús. Como miraron que Él tenía esta costura que era de una sola tejida y no la dividieron en 2. Pero todo lo demás lo separaron para ellos mismos. Déjame decirte, la túnica que ellos dividen es la exterior. Y esto también es otro cumplimiento de lo que está escrito en el Salmo 22, 18.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así hicieron los soldados. Y dice el versículo 25, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces aquí tenemos los nombres de las mujeres presentes cuando lo crucificaron. Es interesante que su tía está allí. Y esta es la primera vez que leemos acerca de la hermana de su madre María, que es la mujer de Cleofas. Pero también está otra mujer que lo siguió desde el principio, una mujer que fue sanada de una posesión de demonios, que fue María Magdalena. Pero vemos que su madre está presente mirando a su hijo mayor ser crucificado. ¿Por qué digo su hijo mayor? Porque Santiago, quien escribió el libro de Santiago, es su medio hermano, hijo de José. Y esto lo leemos en Galatas 1:19. Igual que Judas, quien escribió ese libro bajo su nombre, también es medio hermano de Jesús. Si Jesús no fuera quien él dijo ser el Hijo de Dios, este sería el momento para que ella lo declarara, ¿verdad? Si Jesús no es quien Jesús es, en este momento ella podía haber intervenido y decir, mi hijo no es el Hijo de Dios. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros leemos en Lucas como el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que entre ese momento, en ese impacto tan grande al mundo, nacería el Hijo de Dios, el Salvador, Emmanuel. Entonces ella sabe que su hijo es quien es, el Hijo de Dios, el Hijo que fue elegido de Dios, nacer a través de ella. Y ella queda callada y mira a nuestro Salvador morir en una cruz para que nosotros podamos tener perdón del pecado. Y dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Dios es especial en que Él elige. Dice que vio a su madre estar presente y vio a su discípulo y le dijo, ella es tu madre y él es tu hijo. Y desde ese momento él la llevó a vivir a su casa con él para que ella no estuviera habitando sola en su hogar. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La crueldad del hombre no tiene límite. Cuando Jesús dice, tengo sed, toman esta esponja y le dan vinagre de beber. Pero todo esto se hizo ¿para qué? Para que se cumplieran las escrituras. Y esta es la profecía que está escrito en Salmo 69, 21, dice que le dieron vinagre de beber. Y en el Salmo 22, 15 al 18, también nos da otra cumplición de las escrituras. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue cerrado, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor
y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Primero Jesús fue interrogado una noche anterior, donde fue golpeado, castigado con látigos, sin haber recibido algo de beber toda la noche. Su cuerpo quebrantado, su piel rota, y toda la noche sin tomar agua. Y en este momento, donde uno diría, ha sufrido toda la noche, hay que tener compasión sobre él. En vez de darle agua, le dan ¿qué? Vinagre. Y al probar el vinagre dijo que consumado es, o tetelestai, está cumplido. Y dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento nuestro Señor Jesús muere. Muere por nosotros. Después de sufrir tanto, durante la noche entrega su Espíritu para que tú y yo podamos tener un nuevo reconocer, un nuevo recomienzo con Él espiritual, para que nosotros podamos tener una relación especial con Cristo Jesús, con el Padre Celestial, para que nosotros en ese momento que Él entrega su Espíritu y muere por nuestros pecados, podamos tener la habilidad de recibir el Espíritu Santo que vivió en Él, en nosotros también, para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios. Él lo ha entregado todo por nosotros. En este viernes te ruego y te imploro, entrégale tu corazón. Comienza de nuevo tu vida con Él. Todo lo que te ha hecho esclavo a este mundo, lo que te tiene encadenado, los vicios del mundo, entrégaselos este día a Él. Carga tu cruz. Muere a ti mismo y permite que Él entre en ti y pueda vivir en ti, para que tú tengas un nuevo reconocer, para que tú tengas una habilidad de vivir para siempre, para que tu nombre esté escrito en en el libro de la vida eterna. Por eso te imploro este día, entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Reconoce el sacrificio que Él ha hecho por ti. Reconoce tus pecados. Pide perdón. El Padre Celestial está listo y preparado para perdonar toda tu iniquidad. Todo lo que hemos hecho en nuestras vidas que sabemos que no le agrada al Padre, Él te lo perdonará y Él hará un nuevo comienzo en tu vida. Recibe ese don especial de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Recibe el perdón de tus pecados. Si quieres recibir a Jesús este día, ora conmigo. Cerremos nuestros ojos, te imploro. Y di simplemente esto: Padre, vengo ante tu presencia. Reconozco que soy un hombre pecaminoso, que he pecado en contra de tu voluntad, Señor, y en contra de tu gloria. Te pido, Señor, este día perdón de mis pecados. Te pido, Cristo Jesús, que me limpies de toda mi maldad, que me des un nuevo corazón, una nueva vida, que me hagas blanco como la nieve, que me des la habilidad, Señor, de vivir una vida nueva contigo, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te recibo a Jesús como mi Señor, te recibo a Jesús como mi Salvador,
Te recibo, Señor, como mi Rey. Toma tu lugar en el trono de mi corazón y vive en mí para siempre. Lléname de tu Espíritu Santo y tu voluntad y de tu vida en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén. Si has orado, felicidades, porque ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día nos veremos todos juntos en el reino de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo, hermanos y hermanas en nuestra fe. Si tienes preguntas acerca de este nuevo comienzo que tienes con Cristo, llámanos a Capilla Calvario, El Monte, California, o Calvary Chapel, El Monte, California. Puedes buscarnos también en las redes sociales, en Calvary Chapel, El Monte. Ahí te esperamos. Dios los bendiga. Adiós.